Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a cada uno de ustedes al curso de gramática funcional. En esta ocasión te traigo otro tema muy interesante, el cual también se le llama como otra categoría gramatical. En las anteriores sesiones hemos estado trabajando sobre las categorías gramaticales. Hemos hablado sobre el sustantivo, hemos hablado sobre el adjetivo, hemos hablado también sobre el verbo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pronombre. ¿Qué es el pronombre? Como su nombre mismo lo dice o como el título mismo lo dice, pronombre, ¿ya? Este reemplaza al nombre. Por decirlo así, si en una oración nosotros decimos María juega en el parque, el nombre María vamos a poder reemplazar por un pronombre, el cual sería ella juega en el parque. Así que el nombre María ha sido reemplazado por el pronombre ella. Normalmente, no sé, nosotros hemos aprendido desde el colegio que los pronombres pueden ser como, por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. ¿Sí? Entonces, estos pronombres que hemos aprendido desde el colegio, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, pues estos son los pronombres personales que pueden en realidad reemplazar al nombre. Ellos reemplazan al nombre, los pronombres personales. En el ejemplo que acabo de realizar como María juega en el parque, es reemplazado con el pronombre ella. Ella juega en el parque. Entonces, vamos a empezar a definir qué es el pronombre, pero antes vamos a trazarnos ciertas metas para finalización de la sesión. Al finalizar la sesión, todos nosotros tenemos que ser capaces de poder definir de manera coherente y apropiada sobre los pronombres y también tenemos que nosotros identificar en las oraciones y otros contextos que se nos presenten. Tenemos que tener esa facilidad de poder identificar los pronombres. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces decimos, ¿qué es el pronombre? La mayoría de las palabras de nuestra lengua se define con un criterio sintáctico, atendiendo a las funciones que cumplen en la oración. El pronombre puede hacer el papel de núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y también puede hacer el papel de predicativo. Entonces, de esta manera, semánticamente, estamos definiendo qué es el pronombre. Otro criterio de clasificación es en lo morfológico. En lo morfológico, el pronombre toma en cuenta las variaciones de forma como masculino, femenino, singular, plural. Los pronombres pueden también darnos a conocer si se trata de un nombre femenino o de un nombre masculino, si se trata de un nombre que está en número singular o está en número plural. Entonces, hace un momento hice el ejemplo de María juega en el parque, así que reemplacé con el pronombre ella. Y la palabra ella o el pronombre ella, obviamente está ¿en qué género? Femenino. ¿Y en qué número? Ella singular, ¿verdad? Singular femenino. Entonces, de esta manera podemos confirmar de que el pronombre también cuenta con las variaciones de esas formas, ¿sí? En número y género. Sí se clasifican desde el punto de vista semántico, o sea, los pronombres también se pueden clasificar, es decir, teniendo en cuenta su significado, las palabras pueden definirse como descriptivas, no descriptivas, de significación fija, de referencia ocasional. Entonces, estamos observando aquí que el pronombre puede prácticamente dividirse, ¿ya? Y definirse desde distintas formas,
¿Ya? ¿Por qué descriptiva? Los pronombres se refieren a los objetos que nombran, atendiendo a sus notas definitorias. Su significado general puede explicarse en los diccionarios con cierta exactitud, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo cielo azul, yo estoy describiendo al cielo que es de color azul. Es una descripción precisa, ¿ya? Explicatoria, estoy explicando al mismo tiempo, ¿sí? Y es algo definitivo, ¿de acuerdo? Por eso se dice que los pronombres también pueden describir. No descriptivas, no caracterizan lo que nombran, individualizan un objeto, pero sin aludir a sus notas definitorias. Entonces, de significación fija, mantienen el significado o la referencia, cualquiera sea la situación comunicativa en que aparecen. De referencia ocasional, varían la referencia de acuerdo con la situación de comunicación. ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí ya la introducción del pronombre. En conclusión de esta parte, podemos decir que el nombre reemplaza al nombre y también hace de papel de núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y también puede hacer de predicativo. El pronombre es una clase de palabra en torno a la cual no todos los especialistas coinciden a la hora de definirlo. Es decir, existen distintas afirmaciones o distintas definiciones al respecto del pronombre. ¿Sí? La tradición gramatical, por ejemplo, o la gramática antigua española, considera el pronombre como una clase de palabra independiente, caracterizada desde dos perspectivas, ¿sí? Entonces, la gramática antigua española, ¿qué nos dice? O la gramática tradicional antigua nos dice que el pronombre es una palabra independiente. Como es una palabra independiente esta categoría gramatical, ¿sí? Podemos reconocerlo o identificarlo desde dos características que presenta, como por ejemplo, como sustituto del nombre, lo que les mencionaba anteriormente, u otro como categoría transversal a partir de sus rasgos semánticos, la carencia de contenidos descriptivo y contenido o con referencia ocasional. Entonces, primero, sustituto del nombre, es decir, puede reemplazar al nombre. Y luego nos dice que es una categoría transversal, es decir, es una categoría gramatical con rasgos semánticos. Puede darnos a conocer género y número por sí solo. Entonces, existen además dos funciones semánticas que cumplen la mayor parte de los pronombres, la de remitir a un texto lingüístico o a la situación para localizar e identificar el referente al que alude el hablante. Es decir, si en una oración solamente vamos a contar con un pronombre y algunos complementos, definitivamente este pronombre va a ser el papel principal de toda la oración, ya que reemplaza a un nombre. Los pronombres deísticos. ¿A qué se le llaman los pronombres deísticos? Los pronombres deísticos existen algunas categorías gramaticales que funcionan como deísticos. El pronombre es una de ellas. Deístico viene de la gramática de ixis, que significa señalar. Es un término cuya referencia remite al contexto o situación comunicativa. Los deísticos deben ser interpretados necesariamente en relación con una instancia discursiva, ¿ya? Ya que su referencia varía sistemáticamente de acuerdo con quienes sean los participantes o el tiempo y el lugar. La situación aquí en la que se produce el acto de enunciación va a tener que tomar en cuenta. Vamos a tener que tomar en cuenta para poder definir si este pronombre es un deístico o no. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo podemos nosotros detectar si es un deístico o no? Cuando el término dice cuya referencia remite al contexto o situación comunicativa. Es decir, cuando este pronombre
habla, o en todo el contexto, o en toda la oración, hablan directamente de este pronombre. Ahí va a ser el pronombre deístico. Por ejemplo, dice, ahora yo estoy aquí. En este caso, se le dice que es un pronombre deístico. ¿Por qué? Ya que se está dirigiendo, está recalcando, está reafirmando ya que es yo. Porque simplemente diría, ahora estoy aquí. Y si dijera ahora estoy aquí, se sobreentiende nada más que se refiere a una primera persona. Pero si nosotros recalcamos con un yo, entonces ya se convierte en un pronombre deístico. ¿Sí? Entonces, pienso yo de que hasta el momento estamos entendiendo qué es el pronombre. Entonces, vamos a ver ahora definir el pronombre con algunos ejemplos. Tenemos aquí una oración. Juan resolvió todos los problemas, pero la maestra no lo felicitó. Aquí el pronombre lo sustituye al sustantivo propio Juan, que es su antecedente, ¿verdad? La relación existente entre lo y Juan se denomina anáforas. El pronombre también puede remitir no a un elemento precedente, sino a un elemento que le sigue. En este caso, la relación existente se denomina catáfora, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se dice anáfora y cuándo se dice catáfora? Anáfora cuando primero se menciona y luego es reemplazado, ¿de acuerdo? Repito, anáfora es cuando primero mencionamos tal cual se presentan las circunstancias y posteriormente se reemplaza. En este caso he nombrado el nombre Juan y luego he reemplazado con el pronombre lo. A eso se le dice anáfora. ¿De acuerdo? Y si es a la inversa, pues se le va a llamar catáfora. Si en caso, por decir, lo felicitaron, ya lo felicitaron. ¿A quién? Lo felicitaron a Juan. Lo felicitaron por resolver todos los problemas, pero la maestra, puede decirse, no lo felicitaron por resolver los problemas, pero la maestra no lo felicitó a Juan, ¿no? Entonces, primero se menciona lo que se está reemplazando y posteriormente el nombre. Entonces, aquí estamos observando que existe catáfora. Por ejemplo, le entregué los trabajos corregidos al preceptor. Así, tanto las anáforas como las catáforas remiten al contexto lingüístico en el que se insertan estos elementos, como por ejemplo, endofóricos, a diferencia de los deísticos que son exofóricos, como se advierte también en la situación comunicativa. Los pronombres deísticos son de referencia ocasional en relación con la situación comunicativa y sus participantes. En conclusión, los pronombres deísticos van a ser aquellos pronombres que van a poder reemplazar al nombre de manera ocasional, ¿sí? De manera ocasional. Y van a tener que ser reemplazados para que no exista redundancia en la oración. Van a tener que utilizarse para que no exista redundancia en la oración. Por decir, si yo digo, María, la niña atenta, resolvió el examen. Ella es la niña más aplicada del salón, ¿no? Entonces, miren, para que ya no repita en la última parte María, o nuevamente simplemente dije ella. Entonces, para que no haya mucha redundancia, ahí se utilizan los pronombres deísticos, ¿sí? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos pueda quedar un poquito más claro. Por ejemplo, imaginar a Pablo y a Inés en la tratatoria un sábado al mediodía. Pablo, aquí nosotros comemos muy bien. ¿Te parece? Inés, yo no comparto tu opinión. Mi milanesa estaba fría. Pablo, sin embargo, ayer me dijiste que te gustaba este lugar. Por eso vinimos.
Inés. Mira, no debo ser la única que cambió de opinión, porque acabo de escuchar que por allá atrás alguien se quejaba. Miren, aquí tenemos un diálogo vivo ejemplo para poder darnos cuenta sobre los pronombres deísticos. Los pronombres deísticos se utilizan justo para ya no estar redundando o para entendemos a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pablo dice, no, aquí nosotros comemos muy bien, ¿te parece? El aquí nosotros está refiriéndose a quiénes. Pablo, Inés, ¿verdad? Pablo, Inés, a ambos. Y te parece, y el te se está refiriendo a Inés. Inés dice, yo no comparto tu opinión. El yo se refiere a ella misma y el tú se refiere a Pablo. Mi se refiere a Inés, ¿no? A ella misma. Y Pablo responde, sin embargo, ayer me dijiste que te gustaba este. Entonces, el te se refiere a Inés y el me se refiere a Pablo mismo, ¿no? Miren, entonces nosotros utilizamos bastante los pronombres deísticos, ¿sí? Todas las palabras resaltadas son consideradas pronombres y otras son adverbios con función deística también. Como puede advertirse, es necesario conocer la situación comunicativa o el contexto en que se produce esta conversación para interpretar la referencia de cada uno de los pronombres. Entonces, ya nos damos cuenta en qué momento se utiliza y cuándo se utiliza y cómo podemos identificar los pronombres deísticos. Vamos a ver ahora la clasificación de los pronombres. Primero, vamos a separar en grupos. En este caso vamos a hablar del primer grupo de la clasificación de los pronombres. Los pronombres de primer grupo. Los pronombres de primer grupo vamos a identificar como los pronombres personales, los pronombres posesivos y los pronombres demostrativos. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Ahora, en los pronombres del primer grupo, para poder aclarar, algunas gramáticas escolares consideran pronombres de primer grupo a aquellos que están relacionados con los roles comunicativos, como por ejemplo, ¿quién habla? ¿A quién le habla? Y aquello de lo que se habla. ¿Ya? Entonces, eso es lo que considera el primer grupo de la clasificación de los pronombres. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿De qué están hablando? ¿O de quién están hablando? ¿No? Entonces, su referencia es externa. No dependen del texto en que aparece, sino de la situación comunicativa en que ese texto se produjo. Entonces, vamos a empezar con la clasificación. Los pronombres personales. Los pronombres personales jóvenes designan a alguna de las personas gramaticales, señalando su posición en la comunicación, como por ejemplo el pronombre yo, que se refiere a una primera persona o el hablante. Tú, que se refiere vos o usted, ¿no? Que se refiere a un oyente, una segunda persona. Él, que se refiere de quién se está hablando, una tercera persona, objeto o situación. Puede ser objeto o situación, ¿verdad? Entonces, estas presentan variaciones de género y número y son funcionalmente sustantivos. Entonces, jóvenes, estos pronombres presentan género y número. Yo, tú, él, ¿no? O ella, ¿verdad? Ahora, sintácticamente cumplen la función del sustantivo, o sea, sujeto, objeto directo y objeto indirecto, o pueden ser predicativos. Por ejemplo, Pedro dice, le hablé a Inés, pero ella no quiso ir al cine conmigo. Me dijo que tenía que estudiar muchísimo. Entonces, el le se refiere a una tercera persona o primera persona. En este caso, le hablé a Inés, pero ella no quiso ir al cine conmigo. Entonces, miren, estamos resaltando los pronombres a quién se refiere. ¿Quién le habló? Pedro. Y se refiere, ¿no? Pedro, le. Ella, obviamente se refieren a la mujer, ¿no? A la segunda persona, en este caso al oyente.
Conmigo, primera persona y incluido el segundo. Me, primera persona. Ahora, Julián dice, bueno, yo también debería estudiar, pero a la noche te puedo acompañar. Contá conmigo, dice. ¿Mm? Entonces, le se refiere a Inés, sustantivo y función sintáctica de objeto indirecto. Ella se refiere a Inés, sustantivo sujeto. Conmigo se refiere a Pedro, ¿no? Sustantivo circunstancial de compañía, incluida la otra persona. Y me se refiere a Pedro, ¿no? Sustantivo, objeto indirecto. Los pronombres átonos o clíticos son lo, los, la, las, le, les, que están en tercera persona. Denotan un referente distinto al sujeto, oblicuos. Se es un pronombre personal átono, reflexivo. Es correferente con el sujeto. Por ejemplo, Pedro la considera culpable, se supone a Inés, ¿no? Cuando dice la considera. Pedro se considera culpable, ahí se refiere a él mismo, se considera. Esta distinción entre oblicuos y reflexivos solo se manifiesta en tercera persona. Entonces, esta es la clasificación del primer grupo, pero tenemos otras que pertenecen al primer grupo. Por ejemplo, los pronombres posesivos. También tenemos los pronombres posesivos. Estas denotan posesión o pertenencia en relación con las personas gramaticales. Definitivamente, los pronombres posesivos van a dar a conocer de una pertenencia, ¿no? Cuando eso es mío. Por ejemplo, Ana, mi lapicero azul se rompió. ¿Me prestas la tuya? ¿No? Entonces, el mi se refiere al de uno mismo y tuya se refiere al de la siguiente persona, ¿no? Clara dice, no, la mía me la olvidé en casa. Tengo roja o verde. Mía también se refiere a Clara, ¿no? Los posesivos átonos, mis, tus, sus, siempre preceden al sustantivo y funcionan como adjetivos o modificador directo a nivel sintáctico. Como verán, los pronombres posesivos también existen y podemos identificarlos de manera automática. Tenemos el otro grupo, los pronombres demostrativos. Como su nombre mismo lo dice, los pronombres demostrativos sitúan los objetos en relación con las personas gramaticales. Son funcionalmente sustantivos y adjetivos. María, alcánzame aquel libro que está sobre la mesa, a tu derecha. Aquel obviamente es un demostrativo porque está demostrando, se refiere a ese libro exactamente, ¿no? Ignacio, ¿cuál es de María? Sí, gracias. Aquel se refiere a aquel libro que está lejos de, que el libro está lejos de María y cerca de Ignacio, de hecho, ¿no? Y este se refiere al libro que está cerca de Ignacio, que es un sustantivo. Entonces, como verán, el primer pronombre es un adjetivo y el segundo pronombre se refiere a un sustantivo, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, cómo nosotros podemos darnos cuenta los pronombres posesivos y demostrativos a qué se refieren, ¿verdad? Entonces, jóvenes, el día de hoy hemos estado hablando acerca de los pronombres y la clasificación del primer grupo. En la siguiente sesión vamos a estar hablando sobre los pronombres del segundo grupo, ¿sí? Gracias por su atención.